Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Quiero en primer lugar manifestar mi alegría por estar ante muchos amigos, muchos conocidos de muchísimos años, maestros de mis inicios en el hospital al que yo llegué en enero de 1977 junto con Roberto Parisi, que anda por ahí, a hacer la residencia de medicina interna. Y quiero también manifestar que el hecho de presentar la primera sesión en este año me honra y es un privilegio que agradezco al colegio y a su presidente, al doctor Martín Herrera Cornejo. Quisiera compartir con ustedes una anécdota para tratar de manifestar el nivel en el que yo aprecio esta invitación. Hace algunos años, en el 2002, la Organización Panamericana de la Salud cumplió 100 años. Y reconociendo que para la OPS la diabetes es un grave problema de salud, se organizó un evento en el que además se celebraron los 60 años de la fundación de la primera oficina entre fronteras, entre México y Estados Unidos de la OPS, en El Paso, Texas. En esa sesión que se celebró en el 2002, tuve la suerte de que me invitaran a hablar sobre modelos de atención en diabetes, que es a lo que nosotros nos hemos dedicado en los últimos años, y de compartir el podio con el doctor De Fronzo, el doctor Tomileto, el doctor Vinicor, que en esa época era el director del área de diabetes del CDC. Y esta sesión, el estar aquí, está en el mismo nivel y en un mayor nivel de aprecio para su servidor que en esa ocasión en la que tuve el privilegio de estar en la celebración de 100 años de existencia de la OPS. Hoy vengo a platicarles durante algunos minutos mis impresiones personales, porque no pueden ser las impresiones que tendrían todas las personas que asistieron al Congreso Mundial de Diabetes que se realizó en Montreal del 18 al 22 de octubre, pero sí para darles una idea a los que estuvimos allí, diferente quizás a la que presenciaron, y para los que no estuvieron, para darles una idea de la razón de ser de la Federación Internacional de Diabetes y del motivo por el que estas reuniones se celebran. El material que les voy a presentar está fragmentado. Corre en una presentación principal en la que haremos un espacio para presentar uno de los temas fundamentales del Congreso, y también vamos a incluir un fragmento de un video de una de las conferencias, de uno de los simposios del Congreso. Yo entregué esta tarde una selección de las mejores conferencias que a mi juicio se impartieron allá y que estará a disposición del colegio para que sea difundido con ustedes. Hubiera sido imposible presentar toda esta información. Entonces decidí dividir esta plática en una introducción, en un porqué, porque hay un congreso de la Federación Internacional de Diabetes, qué fue lo que pasó allí, por qué asistimos en relación al motivo por el que su servidor estuvo por allá, lo que la Federación calificó como principales noticias a partir de la opinión de Linda Siminerio, de la presidenta del comité organizador, una persona con la que tenemos una amistad entrañable y a quien recibiremos dentro de 2 semanas en nuestro centro de diabetes en Pachuca, y una serie de conclusiones, porque creo que las conclusiones son el elemento más importante que sustenta el que haya un Congreso Mundial de Diabetes de este tipo. En primer lugar, hay que explicar que la Federación Internacional de Diabetes es una organización con más de 260 miembros que se ubican en más de 160 países. La Federación Internacional de Diabetes tiene representación en los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo y en los países que no se vislumbra que vayan a tener desarrollo en muchos años. Se calcula que en estos países viven alrededor de 285 millones de personas con diabetes, sus familiares
que, como sabemos, por el tipo de diabetes que más nos preocupa, en muchas ocasiones también tienen diabetes, y los profesionales de la salud, incluyendo a los médicos, a las nutriólogas, a las enfermeras, a los educadores en diabetes, a los especialistas en salud mental que se han dedicado a esta disciplina, a esta enfermedad. La misión de la Federación Internacional de Diabetes es promover la prevención, la atención de la diabetes en todo el mundo y tratar de encontrar una curación. Sus principales actividades incluyen educar a las personas con diabetes y a los profesionales de la salud, realizar y apoyar campañas de concientización y promover e intercambiar información. El Congreso Mundial es el foro principal en donde ocurren precisamente estas actividades de concientización y de promoción e intercambio de información. El Congreso rota en cada ocasión por diferentes continentes. En el año pasado se realizó en Norteamérica, hace 4 años se ocurrió en Sudáfrica, dentro de 2 años, y ahora ya cortaron el periodo a 2 años, va a ser en Dubái. ¿Por qué? ¿Por qué se hace un congreso de diabetes habiendo muchos? ¿Por qué, de qué forma puede competir el Congreso de la Federación Internacional de Diabetes con eventos tan importantes como el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, con el que muchos de nosotros estamos familiarizados por la cercanía? ¿Por qué? Este Congreso se hizo para reconocer la necesidad de incrementar acciones políticas para producir cambios. Para la Federación Internacional de Diabetes y para todos los grupos que están preocupados por el crecimiento de las enfermedades crónicas en nuestro planeta, y sobre todo en países en vías de desarrollo como México, Brasil, Polonia, está muy claro que es necesario despertar mayor movilización política e interesar a las personas con el poder político necesario, como se cita en un artículo que se publicó en el Lancet hace 4 años y que voy a utilizar en mis conclusiones. ¿Por qué se necesita aumentar la acción política? Porque en el Atlas de Diabetes que la IDF presentó en este Congreso, se calcula que en la actualidad hay 285 millones de personas con diabetes, que aumentarán a 440 millones si no cambia la tendencia actual. Y esto no solamente es una mala noticia en cuanto al riesgo de nefropatía, de ceguera, de amputaciones. Hace poco, el año pasado, estuvimos revisando el tema de las infecciones en diabetes y encontramos una revisión sistemática que se acaba de publicar, y en donde se señala que el factor principal para el crecimiento de la tuberculosis en los próximos años es la diabetes. En ese metaanálisis se demostró que el riesgo de que una persona con diabetes desarrolle tuberculosis es 3 veces mayor que la población general, independientemente de su nivel socioeconómico y del país en el que viva. En otras palabras, el riesgo de que una persona desarrolle tuberculosis si vive en Holanda, en Dinamarca, en Suecia o en Noruega es 3 veces mayor que si no tiene diabetes. El panorama es muy grave. La diabetes es un grave problema de nuestros tiempos. Estos datos escuetos, dice la IDF, junto con la frustración compartida por toda la comunidad mundial de la diabetes de que no se está haciendo lo suficiente para atender la amenaza que representa la enfermedad, fortalece la resolución de integrar un frente unido para enfrentar el reto de la diabetes. En este congreso asisten médicos, enfermeras, nutriólogos, especialistas de los países desarrollados, de los países que tienen la oportunidad de ofrecerles a las personas con diabetes casi todo o todo lo que necesitan en muchos casos. Pero acuden sobre todo profesionales de la salud, personas con diabetes, miembros de sociedades, de federaciones de diabetes, de países en donde la principal causa de muerte, por ejemplo, por diabetes tipo 1, es la falta de acceso a la insulina. De países en donde el embarazo de una mujer con diabetes solamente se puede tratar con tolbutamida, donde el acceso a muchos recursos de los que vemos en el Congreso de la ADA o de los que vemos incluso en nuestros eventos locales son verdaderamente irreales y nunca se van a poder alcanzar.
Por eso es que la Federación está preocupada, porque hay una enorme distancia entre lo que ha logrado el avance científico y lo que la persona promedio con diabetes en este planeta puede esperar en el año 2010.